mientras me acomodo y veo muchas caras conocidas. Déjenme agradecer a Fundación 180 por permitirme coorganizar este evento por segundo año consecutivo junto a Becerra Bursátil y junto al equipo de Petrini Valores. La verdad que para nosotros es un placer poder acompañar a Fundación 180 en el logro y la consecución de su objetivo. Nosotros habitualmente en nuestro día a día, por nuestra actividad profesional, discutimos permanentemente con profesionales de este calibre, analistas internacionales, analistas locales, discutimos con clientes, discutimos con colegas, discutimos con consultoras económicas, diferentes escenarios para poder ir administrando las carteras de inversión de nuestros clientes. Entonces, estar acá hoy en este panel junto a Walter y junto a Juan Cruz, la verdad que es un placer muy grande, pero es doblemente grande ese placer sabiendo que este evento se hace en este ámbito y tiene un fin muy loable, ¿no es cierto?, que es contribuir al objetivo que se planteó esta fundación hace 15 años, que gente muy cercana lo está llevando adelante. Así que nuevamente gracias por acompañar. Y Juan Cruz y Walter, gracias por acompañar por segundo año consecutivo este panel. Walter reside en Uruguay, vino exclusivamente para participar del evento. El año pasado también se hizo presente, muchos de ustedes lo recordarán. Y Juan Cruz, si bien no pudo estar presente el año pasado a nivel personal, sí lo hizo la firma a la cual representa, que es Schroders, que también agradecemos el compromiso con el evento y con la causa. Así que en ese sentido, bienvenidos y gracias por el aporte. Ahora sí, entrando en tema, cuando hablamos de macrofinanzas, cuando hablamos de mercados internacionales, generalmente vamos pasando por diferentes ejes temáticos. El primero tiene que ver con la macro global o con la economía global. Entonces, seguramente Walter, Juan, les esté preguntando un poco qué visión tienen acerca del crecimiento de las principales economías del mundo, cuán sólidas están esas economías y si hay algún temor en alguna zona particular del mundo o no. Otro eje temático que seguramente vamos a abordar, que se deriva del primero, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con políticas monetarias, con las acciones de los bancos centrales en cuanto a su política de tasa de interés para ir regulando esa velocidad de las diferentes economías. Hay mucho para hablar ahí, los bancos centrales han venido actuando coordinadamente en los últimos años. Quiero entender y vamos a querer entender si eso va a seguir siendo así hacia el futuro. Después vamos a aprovechar, o pensaba cuando planteaba este panel, digo, que este año, ¿qué nos caracteriza a diferencia de otros años? Y dentro de muy poco tiempo tenemos elecciones en Estados Unidos. Walter es americano, entonces vamos a aprovechar su origen, vamos a aprovechar el conocimiento que él tiene del sistema electoral americano para preguntarle un poco por los diferentes escenarios que se pueden plantear eventualmente frente a una victoria de Kamala Harris o frente a una victoria de Donald Trump. Vamos a tratar de que lo hagas sin sesgo político, porque recuerdo que el año pasado te declaraste como republicano, aunque no trumpista, pero desde ese punto de vista creo que va a ser interesante para la audiencia tu visión sobre el proceso electoral de cara a las próximas semanas. Y ya después entrando un poquito más en los temas que a nosotros nos toca hacer el día a día, Juan, también creo que sería bueno tener una visión tuya sobre la evaluación, sobre los precios de los activos, sobre cómo estás viendo los procesos de evaluación de activos, qué ha pasado con las bolsas las últimas semanas y qué podemos esperar que pase para los próximos meses, eventualmente. Y en ese orden, la idea sería intentar ir llevando esta discusión de los próximos 50 minutos, que esperamos sean de interés para todos. Así que, si les parece, disparo con la primera pregunta, Walter. Juan, empezando un poquito por macro global, ¿cuáles son los últimos acontecimientos? ¿A qué economías le están prestando un poquito más atención? ¿O qué podemos esperar en el marco del crecimiento global? Bueno, que la verdad es que ah, muchas gracias por la invitación, que siempre nos gusta visitar aquí en Córdoba. La verdad es que los números globales económicos en todas las regiones son sombríos y que eh, todos nosotros sabemos que China ha estado luchando por muchos años con un problema de sobreendeudamiento y su mercado
digamos, de constructoras de real estate ha estado bajo mucha presión y los últimos números muestran que todas las acciones que están tomando las autoridades ahí básicamente no están funcionando, que las ventas de nuevos departamentos el mes pasado bajaron 27% contra el 19% el mes anterior y básicamente en los últimos 2 días, 3 días en los mercados hemos visto una caída bien fuerte en todos los commodities principales, petróleo, también cobre, que estaba muy caliente con todo el tema de AI. Entonces, el mercado internacional está perdiendo un poco de esperanza que los chinos tienen la magia de resucitar su economía. Si vamos a Europa, también los números son bastante asustadores en términos de manufactureros. Los alemanes básicamente exportan a Asia y China y su PMI está alrededor de 43, que significa una contracción muy fuerte. Y obviamente que todavía están muy golpeados por todo el tema de la guerra de Ucrania. Pero el último sobreviviente en los últimos 2 o 3 años ha sido la economía americana. Que la economía americana que básicamente sorprendía cada primer viernes de cada mes de creación de empleos sorprendentes, que el mundo creía, bueno, los Estados Unidos no va a caer en la misma recesión, pero los números que hemos visto, particularmente en los últimos 3 o 4 semanas, y el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole muestran que realmente estamos mal en los Estados Unidos. Todos esos empleos que fueron fantásticos a lo largo de los últimos 2 años, hubo una revisión hacia abajo de 814,000 empleos que se borraron, que estadísticamente eran erróneos. También es que el último informe del Fed del Beige Book muestra de 9 de 12 regiones están mostrando debilidad en empleo, en construcción, en manufacturero. Y básicamente Jerome Powell, cuando hizo su discurso que hizo despertar el mundo, él dijo, bueno, estamos muy bien en el tema de inflación, hemos vencido el mayor problema que hemos tenido, pero básicamente mi preocupación hoy en día es el tema de empleo y yo tengo que proteger empleo. Y que hay data que sale esta mañana de sobre los payrolls privados de ADP, vino muy por debajo del número esperado. Tenemos los JOLTS, que es la cantidad de empleos ofrecidos, ha bajado de 12 millones a 7.6. Entonces, la verdad es que el americano, particularmente de bajos ingresos, está bajo mucha presión. Entonces, el mito de los Estados Unidos está cambiando. Entonces, claramente, en todas las regiones principales, lamentablemente, yo creo que estamos entrando en recesión en una forma de tren bala. Hola. Compartí la visión, Juan, desde Schroders tienen un poco la misma visión, porque es habitual que diferentes casas de inversión o diferentes bancos, diferentes consultoras, tengan diferentes pronósticos, ¿no es cierto?, o visiones sobre los mismos acontecimientos. ¿Cuál es la posición de Schroders? Bueno, buen día a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo en general con todas las cosas que mencionaba Walter sí coincido en el view, pero me gustaría agregar algunas cosas y tal vez ir algunos pasos para atrás para por lo menos yo contarles cómo es la forma que yo tengo de pensarlo, de analizarlo y a partir de ahí las conclusiones a las que yo llego. En general, cuando uno piensa en la macro local o global, uno piensa en principalmente tres variables que son el ciclo económico o el crecimiento económico, la tasa de interés y la inflación. Y esas tres variables cómo se van correlacionando en diferentes partes del ciclo económico y que eso impacta directamente en las valuaciones y en el posicionamiento de los portafolios. La realidad es que a partir del estallido de la crisis del COVID, claramente la actividad económica fue el foco, de ahí las políticas monetarias súper expansivas. Tiempo después, la inflación fue el foco. Y nosotros desde hace un tiempo decíamos que en la medida que la inflación pudiera ir hacia los niveles objetivos de la Reserva Federal, en este caso en particular, yo me enfoco mucho en Estados Unidos, pero de los bancos centrales globales en general, en la medida que esa inflación convergiera al objetivo,
los inversores iban a empezar a prestar atención a otras variables como el crecimiento económico, que muy bien detallaba Walter, de cuál es el proceso que se está viendo, y el del ciclo de política monetaria. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo principalmente en Estados Unidos es que los últimos 3, 4, 5 datos de inflación le dan luz verde a la Reserva Federal para haber alcanzado cierta velocidad que permite cambiar un poco el foco. Y lo que dijo Powell en su discurso en el último FOMC, que fue el del 31 de julio, si no me equivoco, fue que el equilibrio de riesgos de ambos mandatos, perdón, que los riesgos de ambos mandatos está equilibrado. Básicamente lo que está diciendo es, vamos a darle igual importancia a los datos de inflación como los de empleo. De ahí que Walter dice, bueno, yo ya estoy preocupado en el empleo, bueno, un poco porque la inflación te da luz verde para la tasa no necesita ser más contractivo y quizás enfocarte en el empleo, que viene mostrando una dinámica que uno podría decir si es normalización o deterioro. Porque hay varios datos, por ejemplo, los JOLTS que menciona Walter, que son la cantidad de puestos abiertos. Cuando Powell hablaba de esa variable en particular, hablaba del ratio de puestos vacantes sobre personas desempleadas. Eso llegó a estar en dos veces, es decir, había 2 puestos laborales por cada persona desempleada, lo cual hablaba de un mercado laboral recalentado. Previo a la pandemia eso estaba en 1,2, hoy está en 1,1. Con lo cual hubo una fuerte normalización, tal vez un deterioro. Y la gran pregunta, o volviendo un poco para atrás, hoy el mercado está poniendo el foco justamente en lo que es la actividad económica. Y la gran pregunta, creo yo, es si Estados Unidos va a entrar o no en recesión. Y ahí déjame hacerte 2 comentarios más y cierro. El primero es que, también relacionado con esto del empleo, hay una regla que se llama la SAM Rule, una regla que inventó Claudia Sam, ex miembro de lo que es la Reserva Federal, lo cual habla un poco de la dinámica de la tasa de desempleo. Ella lo que hace es comparar la media móvil de 3 meses contra el mínimo de 12 meses, y cuando esa media móvil sube 50 puntos básicos, lo que hace es se gatilla la regla y Estados Unidos entra o está en recesión el 100% de las veces, al menos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Lo que pasó con el dato de empleo de julio, que salió en agosto, es que, según Claudia, se gatilló la regla, y digo según Claudia, perdón, porque yo lo calculo y no me da que se gatilló, por más de que la persona que inventó la regla dice que se gatilló, yo cuando uso todos los decimales todavía no se gatilló, pero el punto está en que justamente el mercado lo que está viendo es si Estados Unidos va a entrar o no en recesión. Esa es la gran pregunta que hay que responder, de ahí la relevancia de que mañana salen los datos de empleo y si eventualmente la tasa de desempleo sigue creciendo. ¿Y por qué la SAM Rule tiene esta importancia? Porque hay cierto consenso de que cuando el desempleo empieza a subir, tiene inercia. Y cuando empieza a subir, los mínimos fueron 3,5, hoy estás en 4,3, bueno, ya subieron 80 puntos básicos. Si esta dinámica continúa, eventualmente o casi inevitablemente Estados Unidos entrará en recesión. Y ahora, y con esto cierro, y después si querés pasamos a la parte de política monetaria, pero cuando uno mira las proyecciones de la Reserva Federal dice que la tasa terminal o la de largo plazo, la neutral, se ubicaría alrededor de 2,75. Cuando uno mira los futuros de las tasas de la Fed Fund Rate, es decir, lo que está puesto en precios del mercado, lo que está viendo el mercado es que ese ciclo llegaría más o menos a una tasa de 2,90. Eso a mí me hace pensar de que el escenario base del mercado hoy no es que Estados Unidos vaya a entrar en recesión. Desde ya que es data dependent, es decir, si mañana los datos de empleo salen muy negativos, probablemente veamos una baja en esa tasa, pero hoy por hoy el escenario base no es que Estados Unidos vaya a entrar en recesión, pero sí que los datos económicos se están deteriorando de manera tal que la Reserva Federal va a ser mucho más agresiva en la baja de tasas de lo que se esperaba. En el último reporte de junio, las últimas proyecciones de junio, la Fed hablaba de un recorte de 125 puntos básicos hasta diciembre de 2026. El mercado descuenta más de 225 puntos básicos. Es decir, hay un fuerte deterioro de la actividad, va a haber una política monetaria mucho más expansiva o mucho menos contractiva de lo que se esperaba, pero el escenario base no es que Estados Unidos vaya a entrar en recesión, al menos por ahora. Quizás mañana cambia, pero hoy no por lo menos. Ok, les cuento que mientras te escuchaba pensaba que esto se va a poner divertido, porque creo que Walter opinó otra cosa. Cuando veníamos en el auto, algo brevemente conversábamos, así que van a estar buenos los contrapuntos. Yendo un poquito y bajo tu visión, sigo con vos, Juan.
en materia de, y bajando un poco ya las perspectivas de crecimiento con lo que puede hacer la Reserva Federal las próximas semanas, dado que se está discutiendo que puede haber bajas de 1/4 de punto en la próxima reunión de septiembre y el mercado espera 3/4 de puntos de acá a fin de año. Lo que empieza a discutirse últimamente es si la próxima reunión la Fed no va a ir a medio punto de tasa o se va a quedar en 1/4 de punto. Entonces, la discusión que está habiendo en la industria es si la Fed se quedó atrás de la curva, viene lento y va a tener que acelerar la reducción de tasas para que no se empantane de más la economía, o va a seguir de manera gradual. Y esto lo ato con algún comentario político o con algunas declaraciones de Trump de algunas semanas atrás, donde cuando se lo visualizaba ganador, cuando su rival era Biden, hacía algunas declaraciones dando a entender que no quería intervenciones en la política monetaria hasta que él sea presidente, cosa que eso está un poco más en duda en este momento. Pero ¿qué esperas para la próxima reunión en función de esto que ves? Bueno, en el discurso que dio Powell en Jackson Hole el 23 de agosto, él lo que dijo es tiempo de un cambio en lo que es la política monetaria, y eso claramente el mensaje es, bueno, en septiembre va a haber una baja de tasas. Lo que el mercado se está debatiendo es si va a ser de 25 o de 50. Previo al dato de los JOLTS que mencionaba Walter, el mercado le asignaba un 25% de probabilidades de que sean 50 y 75 de que sea 25. Es decir, que una baja, o sea, una sola baja en lugar de dos. Con los datos de Scholz fue más casi un 50 y 50. O sea, el mercado está viendo un mayor deterioro de lo que se esperaba, y esto desde ya, como digo, es data dependent. Hoy estamos a 5 de septiembre, si no me equivoco. Mañana 6 de septiembre salen los datos de empleo, 11 de septiembre sale el dato de inflación, que por más de que tenga luz verde, si la inflación empieza a mostrar una aceleración, de nuevo va a tener este problema de, bueno, cuál de los dos mandatos priorizar o qué es lo que hay que hacer. Eventualmente, o en algún punto también se hablaba si los datos de desempleo de julio no tienen un componente transitorio producto de lo que había sido un huracán, si no me equivoco. En definitiva, como para tratar de dar una respuesta bastante concreta, ¿qué esperamos? Bueno, que sí, que comience un ciclo baja de tasas después de un año y 3 meses, si no me equivoco, porque creo que la última suba fue en julio de 2023, va a comenzar un ciclo de baja de tasas. Se materializó lo que fue el higher for longer, pero bueno, ahora it's time to change, dijo Powell. Será momento de comenzar el ciclo de baja de tasas. Para mí lo más relevante de septiembre no va a ser tanto si van a ser 25 o 50 bips, sino cuáles son las proyecciones que va a dar la Fed. Porque para mí eso lo que hace es setearte el escenario base de la Reserva Federal, y en base a eso vos vas viendo cuáles son los desvíos que tiene la economía y a partir de ahí cuántas bajas de tasas uno podría esperar. Cuando vos mirabas el mercado en diciembre del año pasado, el mercado descontaba para este año 7 bajas de tasas. Y llegamos a septiembre y no tenemos ninguna todavía. Y la Reserva Federal en junio te dijo que iba a haber una sola. Con lo cual el mercado se ha adelantado y muchas veces lo ha hecho mal. Hoy se ha adelantado mucho, habrá que ver si los datos lo convalidan, de ahí la relevancia, sobre todo de lo que es el dato de empleo de mañana. Pero a mí en particular me va a interesar ver qué es lo que espera la Fed respecto de lo que es crecimiento, desempleo e inflación para este año, para el año que viene, y la cantidad de bajas de la mediana del dot plot en ese contexto que, según el último eran 5, probablemente se corrige y te pongan más bajas. Ok. Walter, te vuelvo un poquito para atrás, pero entiendo que estás un poquito más cauto vos con la perspectiva económica. Desde tu punto de vista, que seguís datos de consumo de la economía americana, también datos del mercado laboral, datos de delinquencies en las tarjetas de crédito, ¿qué estás viendo ahí y por qué estás un poco más cauto en ese sentido? No, yo creo que yo quizás, yo no estoy entrenado como economista, pero tengo 33 años en los mercados, entonces yo estoy muy enfocado en el tema de rate of change. Y la data que estoy viendo últimamente, que como menciona Iván, es que la morosidad de tarjeta de crédito está volando porque la clase media se acostumbró de vivir un poco encima de sus posibilidades porque Biden básicamente le dio un montón de plata durante COVID y le gustó el gusto de eso, de vivir encima. Que los préstamos de autos también que ha ido muy mal. Entonces, la sensación que el savings rate en los Estados Unidos ha bajado a 2.9. Entonces, la clase media baja está básicamente sin nafta para seguir gastando y
todavía que cuando hablamos de inflación y esta discusión que va a ser Powell, si va a cortar 50 o 25, hay toda una discusión esotérico que hay una inflación que sigue el Fed de adelante, que es la inflación pegajosa o sticky. Y eso sigue en 4%. Entonces, sí, petróleo baja, todo lo cíclico, pero los americanos están pagando 35% en algunos casos, en general 22% más por seguro de sus casas y sus autos. A mí me llegó una cuenta la semana pasada que me asustó y no tengo ni una multa, ni un choque, ni nada. Y aumentó un 35%. Entonces yo creo que está bajo presión, es que la verdad es que no hay otros motores de otras regiones. Obviamente una baja en gasolina va a ayudar al consumo. Entonces es muy complejo. Los Estados Unidos no va a ser bloom así, pero debilidad estamos viendo claramente y mañana tenemos el empleo. Hoy fue ADP que la gente mira, pero el número mañana yo creo que va a determinar la lectura que tenemos. Pero la cuestión es que frente a una elección de mucha incertidumbre, es que en debilidad en empleo, yo estoy inclinando más que estamos acercando a una recesión, si son 2 trimestres o no, pero la sensación no es muy positiva. Ha cambiado un montón en 2 meses. Déjame agregar algo ahí respecto a esto que dice Walter. Yo en gran parte de la lectura que hace Walter coincido en esto de que se está viendo una actividad económica que está desacelerando, esto de la morosidad de las tarjetas de crédito o la tasa de ahorro que están teniendo los consumidores en Estados Unidos. Básicamente lo que yo veo por lo menos es que los ingresos no están creciendo al ritmo que crecían previo a la pandemia, pero el gasto sí. En algún momento eso, y con tasas altas, probablemente se frene. Pero para mí el punto, o la conexión que yo quería hacer es, cuando uno se da vuelta y mira el mercado no le asigna gran probabilidad de ocurrencia a ese escenario, porque los spreads de los créditos corporativos están en niveles históricamente bajos, porque el S&P cotiza con niveles de evaluación históricamente altos, con lo cual, dado que el mercado no está asignando una gran probabilidad de que eso ocurra, si se llega a materializar, probablemente haya una asimetría en los riesgos, donde tal vez no haya tanto para ganar en un escenario que sorprenda positivamente, pero quizás si se termina materializando un escenario como el que menciona Walter o incluso uno peor, tal vez sí podamos ver fuertes correcciones en los activos, sobre todo aquellos que implican un mayor riesgo como es la deuda high yield o como puede ser el índice accionario. Quiero mencionar una cosa que el mercado hace errores todo el tiempo, como mencionaste hace tiempo. Hay una cuestión que todos nosotros tenemos que reconocer cuando estamos evaluando las inversiones y que hay un nivel de liquidez mundial que es impresionante. Uno solo tiene que mirar, yo mencioné esto el año pasado, el stock de money markets en los Estados Unidos es 6,3 billones en castellano, que ha subido 1,5 trillón desde fines de 22. Si uno mira los depósitos en los bancos europeos también arriba, los chinos acaban de bombear 1 trillón de yenes al mercado. Entonces, parte de lo que estamos viendo en los spreads y también en las valuaciones de tecnológico es un tema que hay tanta liquidez. ¿Por qué la bolsa cae 3%, el día después sube 1%? Entonces, no podemos estar tan confiados en el tema de que, bueno, es una nueva onda, que AI y todo eso. Hay liquidez. Y liquidez a veces continúa o perpetúa la irracionalidad de estos spreads. No estoy diciendo que los Estados Unidos no pueden recuperar. Yo creo que el mercado de housing va a volar después de cortes de tasa. Es que hay mucha potencialidad, pero en el corto plazo tarda tiempo para que la medicina del Fed funcione. Y también como tardó que en la quimioterapia terminamos donde estamos. Entonces, es un momento muy raro en los mercados internacionales por esta burbuja de liquidez que siempre quiere buy the dip.
Entonces, a mí me confunde entre economía y flujos ahora y es muy difícil hacer predicciones. Sí, de ahí la famosa frase flujo mata fundamento, ¿no es cierto? Creo que es un poco lo que está tratando de transmitir Walter. Pero sí, Perdón, pero en línea con esto que menciona Walter, creo que los eventos que vimos el 2 y el 5 de agosto fueron muy demostrativos, en el sentido de que es verdad que hay mucha liquidez, es verdad que las valuaciones están elevadas, y es verdad perdón, que ¿querés comentarlo para el que no esté en tema? sí, yo siempre hago un poco la breve historia de el 31 de julio tuvimos dos decisiones de bancos centrales que fueron relevantes, que fueron la de Japón y la de Estados Unidos. Japón subió la tasa a 15 puntos básicos cuando el mercado esperaba 5. Y eso de alguna manera yo creo que puso en alerta al mercado porque el yen japonés es la moneda de fondeo, dado que tiene la tasa de interés más baja del mundo. Entonces es barato apalancarse en yen japonés. Yo no creo que haya sido un determinante, pero sí que puso en alerta al mercado como, ojo, porque esto tal vez ya no sea tan barato, quizás no haya tanta liquidez hacia adelante. Por la tarde fue la reunión de la Fed, donde la Fed justamente habló de no hizo cambios grandes en la política monetaria, pero sí hizo este cambio de enfoque donde antes miramos mucho más la inflación. Hoy vamos a mirar inflación y empleo, y el metamensaje, si se quiere, es porque la actividad económica está desacelerando. Eso fue el miércoles 31. Viernes 2 de agosto salen los datos de empleo que estábamos mencionando. Se gatilla esta Sam Rule, que yo digo que no, pero no importa. Se gatilla esta Sam Rule y el mercado dice, bueno, va a entrar en recesión. Ahí Estados Unidos, el S&P corrige 1,5. Nos vamos al fin de semana. El lunes cierra menos 3%. Claramente, o mejor dicho, claramente no, pero lo que yo interpreto de estos movimientos es que estamos todos conscientes o estamos todos de acuerdo en que las valuaciones están altas. Sin embargo, es como que el S&P todo el tiempo va encontrando obstáculos y los va sorteando de manera exitosa hasta que algún día no lo haga, y ese algún día no lo haga tal vez sea la recesión. Si Estados Unidos entra en recesión, se confirma eso, es probable que el S&P, que los inversores vean demasiado riesgo para tan poco premio y empiecen a hacer alguna suerte de rotación de carteras, quizás hacia activos un poco más seguros, como pueden ser los treasuries norteamericanos, como pueden ser obviamente los bonos de diferentes, emitidos por diferentes gobiernos, o bien títulos de deuda con mejor calidad crediticia, que fue un poco el movimiento que se vio ese lunes 5. Cuando uno mira en particular, hace foco en el lunes 5 de agosto, el S&P cayó, la deuda high yield cayó, la deuda investment grade subió y los treasuries subieron. Es decir, hubo ese clásico flight to quality, que creo que estamos todos atentos o alertas a ver quién puede ser el primero en anticiparse en ese movimiento, pero mientras tanto estamos invertidos porque esto sigue y sigue subiendo hasta que tal vez nos convenzamos de que la recesión es inevitable. Bueno, hoy no es en el escenario base, pero es lo que vamos tratando de monitorear día a día o semana a semana para ver si aumentan o no las probabilidades de que eso ocurra. Ok. Antes de entrar un poco en terreno político, pero Walter, recién creo que hiciste una breve mención al sector de real estate americano, como que a pesar de lo que estás viendo, me parece que tenés una visión un tanto constructiva, particularmente en ese sector, ¿o qué estás viendo ahí concretamente? Sí, es que últimamente en las carteras que yo administro, es que yo hice una apuesta muy fuerte porque yo soy una persona desinflacionista en un mundo de mucha deuda y básicamente hoy en día las ventas de casas están por el piso, es que la construcción de nuevas casas están, pero lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años es que el que tenía una casa en ciudades principales de los Estados Unidos es que voló el precio un 20-30%. Y el dueño sí, bueno, quiero venderlo y mudarme a Florida, Texas, pero no quería perder la hipoteca que él loqueó a 3 o 3,5%, y la mujer quería una nueva casa, pero tenemos que agarrar una hipoteca de 7 y no lo voy a hacer. Pero eso está cambiando en los últimos 3 meses, es que la oferta de condominios en Florida está a 54%, que la gente dice, no puedo creer lo que vale mi casa, pero principalmente porque estoy muy constructivo en el tema. Yo creo que el Fed va a ser agresivo, la tasa va a bajar, pero también hay un dato que mucha gente, si escucha a Trump, dice, entraron 20 millones de personas a los Estados Unidos, pero la data oficial es 9 millones en los últimos 3 años, que históricamente los Estados Unidos aceptan 1,5, 1,5 millones, ha sido 3. Entonces, tenés todos nuevos households
que entraron en la fila para conseguir un green card y también todos los millennials quieren comprar. Entonces, yo creo que vamos a tener un boom de real estate porque hay tanta demanda insatisfecha. Algunos dicen 1,5 millones de casas, algunos dicen 2. Pero la verdad es que alquilar en Nueva York, ustedes deben tener amigos en distintas partes, es carísimo. Entonces, yo creo que uno de los motores que podemos recuperar la economía argentina, de Estados Unidos, es el empleo en construcción, que demanda de casas, mortgage bankers, etcétera, etcétera. Y si uno mira acciones como Rocket Mortgage o Zillow y todo ese sector y home builders han volado por más que sus números están malos. Entonces yo creo que eso sí es uno de los lugares donde vamos a tener una recuperación porque sí, el mercado americano es muy sensible a la tasa. Es que comprar un RV, comprar un auto, todo eso está muy vinculado a la tasa de interés. Entonces, no estoy diciendo que vamos a un apocalíptico, pero tenemos que saber que la medicina del Fed tarda en entrar en el sangre de la economía. Entonces, siempre va a haber, que como dicen, siempre hay un bull market en un lado, uno tiene que buscar los sectores y lo que ha pasado con Nvidia, Google y todo eso, ya no son las acciones, excepto de Nvidia y Meta, que están liderando las ganancias en la bolsa americana. Así que sí, siempre tenemos que ver el futuro, no necesariamente lo que está enfrente de nosotros. Ok, clarísimo. Clarísimo. Y bueno, me parece, siguiendo con vos, Walter, aprovechando un poquito, ya sí nos metamos un poco en el terreno político. Como saben, como todos ustedes saben, la dinámica que están teniendo el proceso electoral americano este año es particularmente interesante, de una ventaja muy fuerte que venía trayendo Trump frente a un candidato actual presidente muy debilitado y prácticamente sepultado luego por ahí es muy fuerte el término, disculpen el término, pero después del último debate, ya con Kamala Harris subiendo al ring, vamos a decirlo, el Partido Demócrata se puso mucho más competitivo, ¿no es cierto? Entendiendo que, y alguna explicación que introduzco para ver si la comparten, pero que Kamala puede tener buena adhesión en el público joven votante, dado que había bastante desinterés por el público joven de votar a dos personas grandes, entre comillas grandes. Entonces, apareciendo esta figura, esta mujer más joven eventualmente, alguna expectativa se centra en torno a ese núcleo votante. ¿Cómo ves, Walter, un poquito estas dinámicas? ¿Qué sensación tenés de lo que puede ser un Estados Unidos con un Trump presidente, un Estados Unidos con Kamala presidente y eventualmente un Estados Unidos con cualquiera de los dos presidentes, pero controlando el Congreso o no controlando el Congreso? Sí, que quiero aclarar que no soy un experto en la política americana, pero Iván me mandaba a hacer una tarea, entonces que básicamente yo creo que tenemos dos malas opciones, y por más que yo soy republicano y no quiero ver Kamala Harris en el White House, es que la verdad es que estamos, como Argentina ha sido, básicamente un país muy polarizado. Y el auge de Kamala Harris es como yo digo, el new shiny penny. Ella es nueva, no es Biden, no es viejo, no tiene Alzheimer's. Y la verdad es que ha tenido digamos, una sube importante en las primeras 3 semanas de ser la candidata. Como dice Iván, pero tenemos que conceptualizar los Estados Unidos demográficamente ha cambiado totalmente en los últimos 20 años. El número de votantes registrados que son blancos no hispanos hoy en día es 57%, era 69%. Entonces el voto hispano, el voto afroamericano y asiático es cada vez más importante. Y también el tema demográfico, tenés votantes que eran liberales, que se mudaron a Nueva York y California y fueron a Georgia, que antes fuera puramente republicano. Entonces tenés esa inmigración de gente yendo de los impuestos de los demócratas a otros distritos que antes eran dominados por ponerle republicanos históricamente. Entonces,
Ustedes saben muy bien que han habido 5 elecciones en la historia de los Estados Unidos donde el presidente que fue electo no ganó el voto popular. Los últimos en los años modernos fue Bush contra Gore y también que Trump contra Hillary. Que Trump perdió contra Hillary por 1.6 puntos, pero ganó por 77 de los 270 votos electorales. Básicamente, si ganas un estado, ganas todos los votos del estado. Entonces, la noche que todos vamos, o algunos de nosotros vamos a estar mirando CNN y pensando qué va a pasar, básicamente hay 6, 7 estados que son los swing states que va a terminar, porque New York siempre vota demócrata, California también, y Texas normalmente vota republicano. Pero tenemos lo que están en pelea, si uno ve las encuestas, es palo a palo. Es que Georgia, que ganó Biden en todo ese imbroglio en los cortes por 12,000 votos, es que dicen Trump es uno arriba, uno abajo. Algunos dicen que Michigan es un swing state, pero Michigan ha votado a los demócratas 5 elecciones consecutivas, entonces yo lo saco del grupo. Pero el grupo que siempre nombran son 61 votos de los 270. Y como dice Iván, que los jóvenes están un poco más contentos que Kamala, que Trump está arriba 6 puntos con los jóvenes, ahora está 13 abajo, pero ¿cuál es el problema que tiene Trump fundamental, además de su carácter? Su problema es que la decisión del Corte Suprema de contra aborto galvanizó básicamente las mujeres en el país. Que hoy en día en las demócratas y en muchas mujeres, el miedo de que él pone otro juez es que y no vamos a tener libertad de hacer aborto es muy polémico y es un tema que normalmente en todos los países votamos por la billetera, pero dicen que mujeres por debajo de 45 años, todos piensan que ese es el tema más importante. Entonces, tenemos todos estos cambios demográficos, tenemos un new shiny penny y todo eso, y tenemos un candidato republicano que sí inspira mucho rechazo. Entonces, pero yo quiero remarcar algo y estoy mostrando mis dientes republicanos. Dicen los doctorados que 84% de las menciones en la media están en contra de Trump. Entonces, la media está, no, si vas a MSNBC, entonces están tratando de crear esta noción, como hicieron con Massa, que Trump está muerto. Pero en las últimas semanas, Trump está ganando. No porque está saliendo, él está esperando el 10 de septiembre para el debate, que va a ser un show, que tiene que poner el pochoclo y ver cómo es. Pero digamos, es que yo creo que esa fecha es lo más importante, porque él tiene que decidir que voy a ser muy agresivo, muy contra una mujer, o va a tratar de ganarle por el tema económico, que es su debilidad. Entonces, la moneda está en el aire. Yo no hago predicciones políticas porque siempre erro, pero es una de las elecciones más fascinantes que vamos a tener en el mundo, yo creo que en los próximos años. Y la diferencia entre los dos son populistas, pero quizás una cuestión para Argentina, para mercados emergentes. Algunos dicen que Trump quiere debilitar el dólar como política económica. Entonces, es imposible y tenemos, todo septiembre, todo octubre y 5 días de noviembre de mucha incertidumbre y yo creo que va a ser fascinante lo que va a pasar y no tengo idea que cómo va a terminar. Bueno, si Walter no es experto en política norteamericana, yo mucho menos, así que no me voy a meter para nada en ese terreno. Pero sí hay dos comentarios que me gusta agregar de cosas que tal vez voy leyendo que me resultan interesantes y que pueden llegar a sumar para el debate más posicionado hacia lo que es el armado de los portafolios de inversión. Por un lado, muchas veces se habla de que hay como cierto riesgo en las tasas de largo plazo en caso de que gane Trump. Y un poco recién lo mencionaba Walter con esto de buscar una debilidad del dólar o las políticas proteccionistas que podrían tener algún impacto en lo que es la inflación. Entonces hay como cierta noción de que si gana Trump las tasas largas deberían subir respecto de que si gana Kamala. Y cuando uno mira un poco
cómo se han movido las probabilidades de que gane Kamala o que gane Trump y las tasas largas, pareciera haber cierta correlación. Yo tiendo a pensar de que son más las variables macroeconómicas las que influyen en la parte larga, pero eventualmente el mercado va a tener que estar pensando, bueno, si gana uno u otro, ¿qué impacto puede ya tener? Eso tal vez un poco sumado a lo que es la elección. Quizás pasando a la elección, lo que a mí un poco me preocupa de Estados Unidos, y es para mí territorio inexplorado, es el nivel de déficit fiscal que tiene Estados Unidos con una deuda que está en 130 puntos del PBI. Y digo que es territorio inexplorado porque la verdad es que estos niveles de endeudamiento Estados Unidos no los tenía desde la Segunda Guerra Mundial, y cuando uno se da vuelta y mira a Japón, tiene tasas de endeudamiento del doble. Con lo cual, si Estados Unidos puede llevar su deuda a PBI a 150, 180, 200, 300, creo que nadie tiene esa respuesta, pero en algún punto, si el mercado percibe que esa deuda puede empezar a tener cierto riesgo o que eventualmente hay un riesgo de refinanciar esa deuda y que eso se puede traducir en mayor inflación, tal vez las tasas largas de Estados Unidos puedan llegar a tener alguna presión al alza. Esto, en parte, explica por qué, por lo menos nosotros desde Yodes lo que vemos es que ya no hay tanto atractivo en estirar duration en las carteras. Tal vez en estos niveles de tasa de 10 años, en 3,80, 3,75, yo estoy un poco más cauto. Prefiero estar posicionado en el benchmark o incluso un poco más corto, pero en cualquier caso, en estos niveles de tasa de 10 años, tal vez no me resulta tan atractivo estirar duration, salvo, y ahí sí hago un asterisco, que Estados Unidos entre en recesión. Porque si Estados Unidos entra en recesión y la Fed tiene que ser mucho más agresiva en lo que es la baja de tasa y que la tasa terminal en lugar de 2,75 termine en 2, en 1,5, en 1, bueno, eventualmente eso va a arrastrar toda la curva y ahí estar más largo probablemente tenga un mayor retorno. Pero hoy por hoy, con esta foto, con esta película, con lo que estamos viendo, yo prefiero estar un poco más corto duration, pese a que en estas últimas dos ruedas la tasa de 10 años comprimió como 10, 12 bips. Clarísimo, Juan, el punto. Vuelvo un poquito atrás y retomo un poco el punto de la política, pero en líneas generales, Walter, como para repasar, ¿cuáles son, para el que no está tan siguiendo la política americana, los principales puntos que hay para pensar si tenemos un Trump presidente y si tenemos una Kamala presidente? Entiendo que Trump viene claramente con una idea de aumentar impuestos a importaciones, por ejemplo, que eso podría ser inflacionario en algún punto. Kamala viene con alguna idea de grabar mucho más a determinados sectores de los contribuyentes. ¿Puedes explayarte un poquito ahí? Sí, yo creo que fue un punto excelente de Juan Cruz. El tema del déficit de los Estados Unidos se resuelve de algunas maneras. Uno es represión financiera o inflación, que entonces ninguno de estos dos candidatos tiene o ha anunciado un plan de corte fiscal. Es que en, en Kamala Harris, que Biden emitió un nuevo presupuesto que fue muy nocivo en términos de impuestos, que ella quiere básicamente terminar con los cortes de impuestos para los corporativos que bajó a 21, que va a 28, que no me parece grave y dada la situación también tienen que incrementar el impuesto sobre los buybacks, que también es importante, pero ella está yendo contra los ricos con una nueva propuesta de grabar ganancias de capital no realizadas. En realidad, esto es mucho, como dicen los brasileños, barulho, porque básicamente eso va a agarrar 5,000 personas en los Estados Unidos que son billonarios. Pero la verdad es que es demócrata, quiere imponer más impuestos y la verdad es que ese señal para mí podría sepultar su candidatura. Trump obviamente le gustaría bajar más los impuestos, pero como dice Iván, no está bien seguro cómo va a terminar el Senado y cómo va a terminar el diputado. Para mí el mejor escenario es que tenemos un split entre Senado y diputado para que nadie tiene, digamos, la capacidad y yo creo que va a terminar de esta manera, pero los dos son populistas. Lo que quiere hacer Trump cuando hablan de 20% de tarifas sobre los chinos, y, oh, es inflacionario. Bueno, los Estados Unidos importa 16,3% de China. No es 40, no es 50. Entonces, la verdad es que la visión es que Trump es más
una perspectiva de inflación y yo comparto esta visión que la curva larga quizás ya comprimió, pero yo creo que la clave en todo eso, el dólar es muy importante en ciclos de inversión y económicos. La idea de Trump no es malo de que depreciase el dólar, es que las monedas de Asia empiecen a apreciar y euro también y el mundo importa más y los Estados Unidos termina más competitivo. Pero la verdad es que Kamala Harris es un populista puro y Trump es más bien sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que hay diferencias, pero no están tan marcados, excepto en el tema de impuestos. No sé si vos viste otra cosa, pero... No, no, a mí por lo menos, insisto, no soy un experto en el tema, pero por lo menos por lo poco que pude ver respecto de Trump y de Kamala es que Kamala por aumento de gasto o Trump por baja de impuestos, pero los dos van a tender a un déficit fiscal que por lo menos no se va a corregir en corto plazo, una dinámica de aumento de deuda que, insisto, no logro entender si es un riesgo elevadísimo o muy bajo, porque, insisto, al ser un territorio inexplorado, no sabemos si en algún punto los inversores van a decir esto no es sostenible, hay que vender. Em, es realmente tal vez una pregunta un poco más de largo plazo que todo el tiempo trato de responder, no tengo una respuesta, pero sí que veo cierto desequilibrio en este balance de riesgos donde digo, como no tengo una respuesta, veo cierto riesgo y sobre todo las tasas han comprimido muy fuerte, solo para dar ciertas referencias, pero en octubre pasado la tasa de 10 años llegó a estar arriba de 5%, en mayo de este año llegó a estar arriba de 4,5, o sea, de 5 bajó a 3,8, subió a 4,5, hoy está de vuelta en 3,8, y eso va en línea con lo que hablábamos al principio de un mercado anticipándose varios pasos a lo que son las bajas de tasa de la Fed, e insisto, salvo que Estados Unidos entre en recesión, creo que la parte larga ya ha capturado gran parte de ese ciclo de baja de tasas y yo más bien prefiero estar posicionado en la parte media o corta de la curva norteamericana. Ahí déjame hacer un comentario, pues si bien veo que el auditorio es bastante sofisticado, veo muchas caras de mercado que uno reconoce, pero para hacer una aclaración a lo que se está refiriendo Juan es que a las tasas de largo plazo las regula el mercado entre oferta y demanda y la Fed interviene sobre la tasa de corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, atando con el tema del gasto y la preocupación por la deuda, ¿hay alguna teoría que dice que hay alguna necesidad imperiosa de la Fed de bajar esa tasa de interés de corto? Porque los vencimientos que se vienen de deuda en el corto plazo de los bonos del Tesoro americano son muy abultados. Hay muchos bonos que habían sido emitidos con tasas de interés o con cupones muy bajos que ahora vencen y si los tenemos que refinanciar al actual nivel de 4%, eso genera una carga de intereses que como porcentaje del gasto total es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, en con esa reflexión, digo, ¿tenés algún comentario? Sí, yo creo que esta idea que no pasa nada, que podemos tener deuda incrementando y déficits para siempre, no es la historia de economía en el mundo y mercados. Así que lo que dice Iván es claro, hay 9 trillones de los 35 trillones de la deuda que va a vencer. Y obviamente las teorías de conspiración y que el Fed está mandando todo bajo para que no rolear esto a tasas más altas. Pero ya hemos visto los compradores de los chinos, los japoneses, los internacionales ha bajado un montón. Los otros países no confían tanto en la deuda americana como antes. Y lo que hicieron es que hicieron que los bancos con las reservas compraran el tesoro para compensar, pero ese juego no hay más lugares para buscar. Entonces, como digo, cuando uno ha vivido crisis de 2001, 2002, 2008, etcétera, es decir que todo está bien, no está bien. Y eso es uno de los temas que tenemos que analizar con el próximo presidente. ¿Qué señales van a dar para evitar? Porque el año pasado, no, este año, a principio de año, las tasas subían porque no habían compradores y que obviamente el Fed puede intervenir. Entonces, los bond vigilantes todavía existen en el mundo. Entonces, yo creo que si uno ve las proyecciones de deuda que hemos hablado en otras ocasiones, es asustador. Entonces, pero el mercado tiene una manera de ver cómo vamos a sortear eso
Y la verdad, y yo creo que va a haber un momento en el año que viene cuando el mercado va a decir si es Kamala o es Biden, y también en Europa, che, tenés que arreglar la situación fiscal de alguna manera, no ir de 6-1, pero a 6-3 tenés que hacer. Entonces, pero eso no es una preocupación que yo siento hoy en día. Hay otras cuestiones que va a ser una tasa, etcétera, etcétera, pero yo siempre digo, como inversor, tenés que ir mirando todos los riesgos porque nadie quiere fumar otra pérdida de 30 y 35% de tu riqueza en mercados financieros porque estuviste dormido. Entonces, todas estas cuestiones sí son importantes para mí. Ok. Em, hago un repaso, o no un repaso, pero hagamos algunos comentarios que están vinculados, entiendo esto que a estos riesgos que estás marcando, Walter, pero tienen que ver con los commodities. Y cuando hablemos de commodities, no vamos a entrar en el impacto que pueda tener sobre Argentina, porque eso es tema del siguiente panel, pero sí breve mención a los últimos movimientos en precios de commodities agrícolas y particularmente el oro, que ha tenido un desempeño formidable este último año y entiendo que puede estar asociado a estos riesgos que están percibiendo ciertos bancos centrales? Sí, sí, ninguna duda de que las compras de los bancos centrales en el mundo en la primera mitad del año fue récord. Es que China compró un montón de oro, es que básicamente el tema de commodities, como todos nosotros sabemos, que tenés oferta-demanda, tenés posiciones financieras, porque muchos commodities, el precio mueve no por fundamentos, mueve porque algunos fondos se están acumulando y apalancando encima de eso. Entonces, si realmente estamos entrando en un ciclo de dólar bajo, es que la recuperación que vimos en soja, y no soy experto en soja, pero subió, ponerle 5 o 6% en el último mes, pero es directamente lo que bajó el dólar. Entonces, es mejor para los mercados emergentes, América Latina, si baja el dólar, sí, definitivamente, porque los commodities están todavía preciados en dólares. Yo creo que oro es algo especial porque existe ese miedo en los bancos centrales y también hay que recordar cuáles son los países que han crecido más en los últimos años. Es India y China y los minoristas en esos países compran oro. También los turcos adoran oro. Entonces, es una mezcla. Entonces, oro ha recuperado su brillo después de todo lo que pasó con Bitcoin. Entonces, yo creo que es conocido como un activo de proteger contra potenciales, debilidad del dólar o debilidad de monedas en todo el mundo. Entonces, yo creo que oro ha subido un montón, pero ¿quién dice que no puede subir más? Particularmente, predecir dónde va a ir el dólar es la cosa más difícil en los mercados financieros. Hay cadáveres por todos lados de traders que intentaron tradear el dólar, pero que si va a bajar, hoy estos meses es un momento donde puede bajar para mí. Bueno, me sumo más que nada a este último comentario. Si uno mira series históricas del dólar, lo que vemos en particular, es que el dólar está en niveles, en niveles de evaluación altos en términos relativos a las demás monedas. Si eventualmente, como dice Walter, eso puede seguir con un dólar fortaleciéndose o debilitándose, nadie lo sabe, pero tal vez hay dos variables que puedan ayudar a entender la tendencia, que son la tasa de interés y el crecimiento económico. Walter recién lo mencionaba, la única economía que ha crecido en el último año, o que la que más está creciendo, es Estados Unidos. Cuando uno mira lo que fue la crisis financiera global de 2008 en adelante, Estados Unidos ha crecido mucho más que sus comparables, lo mismo después de post-COVID, y eso explica en gran parte por qué tuviste un ciclo de apreciación del dólar del 2010 para acá. La tasa de interés es el otro factor también relacionado obviamente con el ciclo económico, y hoy por hoy el mercado está, creo yo, haciendo dos cosas. Por un lado, descontando mucho más bajas de las que te dijo la Fed, con lo cual tal vez hay un riesgo a que sean menos las bajas, y si Estados Unidos tiene una tasa más alta, es un dólar apreciado, al menos eso de corto. Y el otro gran punto es que cuando uno mira qué proyectan los economistas de crecimiento económico para las principales economías y para recorte de tasas, a Estados Unidos le asignan una gran cantidad de baja de tasas,
pero una alta tasa de crecimiento relativa a los demás países. O sea, creen que Estados Unidos va a crecer mucho más en los demás países, pero va a recortar la tasa mucho más también. Con lo cual hay cierta, creo que, descoordinación en esas expectativas. En tal caso, a mí me cuesta pensar un driver clave de acá a, a 5 años, 10 años, para decir el dólar se va a depreciar, porque si yo pienso en crecimiento económico, la inteligencia artificial, la tasa de interés, tiendo a pensar de que el dólar se va a mantener fuerte. Pero, como las valuaciones están altas, veo como cierta asimetría y digo, para mí en el mediano o largo plazo, los activos fuera de Estados Unidos, sobre todo los de países emergentes, si logran que sus monedas se aprecien, pueden ser un activo de mediano a largo plazo que tenga una sobreperformance. Dicho de otra manera, tal vez si yo tuviese que pensar un portafolio a 5 o 10 años, creo que le daría una ponderación mayor que en otros momentos a tener acciones o renta fija en moneda local de países emergentes, por ejemplo, no sé, puede ser el caso de Brasil, de Chile, pero también puede ser países de Asia, puede ser países de Europa, pero en definitiva, si se materializa ese ciclo de depreciación del dólar, puede ser muy favorable para los emergentes, dadas las valuaciones. Ok, clarísimo. Y mencionabas Brasil, Juan. ¿Estás siguiendo Brasil? ¿Cómo estás viendo la dinámica después de la victoria de Lula eventualmente y su plan de política fiscal agresiva, por decirlo de alguna manera? ¿Qué comentarios tenés? De Brasil es un país bastante complicado, probablemente también como Argentina, es un país enorme, pero como que pareciera que nunca terminó de dar ese salto de calidad, si se quiere. Pero yendo a lo que es la macro en particular, quizás las cosas que se destacan son, viene creciendo este 2024 por encima de lo que esperaba en el mercado o el consenso de los analistas. Ha comenzado un ciclo de suba de tasas antes que la Fed en 2021, un año antes, y comenzó el ciclo de baja tasas antes que la Fed, a punto tal que hoy, y esto viene por otros temas, como hay cierto recalentamiento de la inflación, se está hablando si Brasil no puede volver a subir la tasa después de haberla bajado, haciendo una breve historia, y espero no equivocarme en los números, pero creo que que Brasil tenía la tasa en 5%, la subió a 13,75, hoy la bajó a 10,50 y ahora se habla de que vuelva a subir a 10,75. Y el tercer punto, y quizás el más relevante, es que Brasil tiene un déficit fiscal de 10 puntos del PBI. Y de esos 10 puntos, 9 se explican en intereses. O sea, tiene una carga de deuda y una tasa de fondeo muy elevada que hace que se generen todos los desequilibrios que estamos viendo. Entre esos, una fuerte debilidad del real. Cuando uno mira un monitor de monedas en términos de lo que son sus valuaciones históricas relativo al dólar y su tasa de interés real relativo a Estados Unidos, Brasil está entre las monedas más atractivas porque es una moneda que está depreciada y con una tasa real muy fuerte. Sin embargo, el mercado continúa castigando una moneda producto de que Brasil tiene un déficit fiscal de 10 puntos del PBI y no pareciera haber muchos incentivos o no parece haber, no incentivos, sino mucha voluntad por parte de Lula de hacer algo con eso. Habló de congelar ciertos gastos, pero son, me parece, todas medidas muy a cuentagotas que el mercado no termina de comprar y eso explica en gran parte la debilidad del real. El real a principio de año estaba en 5 reales por dólar, hoy estamos hablando de un real en 5,60, llegó a estar en 5,70 e insisto, las valuaciones lucen históricamente bajas, o sea, un real débil contra el dólar, y yo creo que se explica en gran parte por una dinámica fiscal que no luce sostenible, con un nivel de deuda muy alto, y creo yo que en gran parte se sostienen los activos en niveles atractivos, o mejor dicho, en niveles de evaluación atractivos, y de spread o de riesgo país bajo por el nivel de reservas que tiene Brasil en el Banco Central. Pero si esas reservas las va a utilizar para intervenir en el mercado cambiario, para tratar de frenar la debilidad del real, bueno, creo que es el primero de los pasos que uno no tiene que dar para terminar de complicar aún más la situación macroeconómica. En lugar de corregir los desequilibrios, están intentando utilizar los stocks para, bueno, frenar un flujo de salida del real. Bueno, esa debilidad del real, que tiene impactos claramente en Argentina, no la vamos a tratar acá, pero estoy viendo a Leandro Sicarelli y a Salvador Vitelli, que son
quienes van a llevar adelante el panel local y seguramente alguna mención a las implicancias de la habilidad de la moneda brasilera van a hacer referencia en cuanto a cómo puede impactar con la política monetaria y con los aspectos locales argentinos, ¿no es cierto? Walter, ya como por ahí entrando en el último, vamos a decirle, apartado de la charla, pero hablemos un poquito más de evaluaciones y la parte un poco más divertida para los que están activos en los mercados. Venimos de un año bastante particular, subas muy fuertes, muy disparejas en los diferentes sectores. Sector tecnológico, como bien mencionabas, permanentemente dando señal de estar caro. Aún así, los inversores siguen demandando y cada corrección es oportunidad de compra. Todo sustentado básicamente en inteligencia artificial o AI, como dice Walter. La pregunta es, acabamos de terminar una temporada de balances, creo que el 90% de las compañías ya reportó en Estados Unidos. ¿Qué nos dejó esa temporada de balances? ¿Son sanas las ganancias? ¿Las proyecciones hacia adelante siguen siendo buenas y hay valor eventualmente en algún sector particular por sobre otro? Mira, como digo, no soy experto en AI. Yo creo que la cuestión más importante es que Google, Amazon, todos los muchachos están gastando en términos de CapEx fortunas para anticipar el boom de AI y quizás la caída del Nasdaq de 12% durante julio es una reacción de que, ¿cuándo me vas a dar los frutos de ese número? No soy tan cercano a eso. Lo que yo puedo decir en los últimos 15 o 20 años es que los portfolio managers principales en todas las casas importantes, Fidelity, etcétera, etcétera, han hecho sus carreras en tecnología. Entonces, yo siempre repito, pueden caer, pueden achicarse, podemos tener una rotación a valor, a bancos, a real estate, como mencioné, que mis acciones en real estate en los últimos 2 meses han ganado fácilmente por todo lo que es tecnología, pero eso hay que recordar, el mercado americano es muy de rotación, pero siempre van a volver a su primer amor, que es tecnológico, y estamos en una situación, digamos, de innovación, nadie puede negar. Pero las evaluaciones están, uno que mira Twitter o cualquier estratega, es que hay mucha sobrevaluación en particularmente los 7, 8, 10 papeles más importantes, y la historia te dice que eso es peligroso. Lo que están diciendo que las ganancias de EPS el año que viene van a subir un 11 y en 26, 9%. Eso es futurológico. Pero lo que digo es que sí, hay mucho valor en el mercado accionario de los Estados Unidos, porque hay muchos sectores que son sensibles a la tasa que han sido matados en estos últimos 2 años. Entonces, es difícil saber, pero la rotación es tan violenta. Hemos tenido una rotación a valor últimamente, pero hay que ver, es día a día, pero yo creo que la parte tecnológica va a seguir siendo el enfoque porque eso es, los portfolio managers que tienen 40 años, eso es lo que conocen. No saben cómo analizar una empresa de acero o una empresa de retail, excepto Amazon. Entonces, yo soy un poco escéptico en mis inversiones. Yo manejé plata mucho tiempo. Yo soy muy táctico. Es que yo no soy buy and hold. De que Nvidia baja 40% de haber subido 250. Yo siento más el 40 que bajó que el 250. Entonces, no sé, yo creo que va a haber crecimiento de utilidades y que va a estar bien, pero la bolsa está americana. Está súper sobrevaluada en todos los múltiplos que uno puede imaginar. Sí, respecto de eso, dos comentarios breves de evaluación. Cuando uno mira los spreads de lo que es la deuda high yield, estás hablando que están por debajo del percentil 20. Y esto habla de dos cosas: las valuaciones altas, porque los spreads están históricamente bajos, y la baja probabilidad que le asigna el mercado a partir de estos spreads a que Estados Unidos, por ejemplo, entre en recesión en los próximos 12 meses. En paralelo, el S&P está cotizando arriba de 21 veces las ganancias esperadas para los próximos 12 meses. Y a mí un análisis que me gusta mucho hacer de eso es,
Si uno agarra el price earning y lo da vuelta, lo que obtiene es la earnings yield, que es cuánto te rinden las ganancias respecto de lo que vale hoy el S&P. Eso es como una tasa de interés. Y cuando uno compara esa tasa de interés contra la tasa de los TIPS, que son los treasuries que ajustan por inflación de Estados Unidos, lo que está comparando son, a mi entender, dos tasas reales, y ese diferencial es lo que yo denomino el equity risk premium ex ante. Ese equity risk premium es de alguna manera el premio que está obteniendo un inversor por exponerse a la renta variable en lugar de la renta fija. Está en los niveles más bajos desde 2003. Y la pregunta es, ¿por qué un inversor estaría dispuesto a convalidar un premio tan bajo? Porque de fondo está esperando que la economía norteamericana crezca por encima de lo que ha crecido en el último tiempo. Poniéndolo en números, Estados Unidos ha crecido una tasa compuesta anual de 2% en los últimos 10, 15, 20 años, si no me equivoco. Y cuando uno compara este equity risk premium y hace algún tipo de análisis para conectar crecimiento y premio, lo que el mercado está descontando es que Estados Unidos crecería a 3% interanual los próximos 10 años. Eso es lo que está puesto en precios según nuestro análisis, y eso es un poco lo que yo digo de que tal vez hay poco premio para ganar en un escenario positivo y mucho para premio negativo, porque si eso está puesto en precios, quiere decir que Estados Unidos tiene que crecer por encima del 3 para que el S&P te pueda dar una ganancia que supere lo esperado. Por el contrario, si Estados Unidos crece por debajo de esa tasa, probablemente el castigo pueda ser mucho más grande. Entonces, las valuaciones para mí están evidenciando estos niveles altos que estamos todos percibiendo. Cuando uno mira la temporada de ganancias, si bien las compañías sorprenden en ganancias, no lo hacen en ventas, lo cual para mí no termina siendo tan orgánico, porque en algún punto, para que las ganancias crezcan, no puedes solo depender de que mejoren los márgenes, porque los márgenes no pueden crecer hasta el infinito, sino que es mucho más orgánico que las ganancias crezcan porque crecen las ventas, y las compañías sorprendieron en ganancias, pero no en ventas. Pero en particular, cuando uno desagrega lo que está esperando el mercado en términos de crecimiento de las ventas para los próximos 12 meses, de crecimiento de ganancias para los próximos 12 meses, lo que se ve es que se espera un crecimiento real de 2 dígitos. O sea que las ventas y las ganancias crezcan más de 10% en los próximos 12 meses, perdón, las ventas 7, las ganancias 15, si no me equivoco, y a su vez que haya una mejora de márgenes en un contexto de que, como describía Walter, si Estados Unidos entra en recesión, es muy difícil pensar que los márgenes puedan mejorar, ni hablar si Kamala Harris, por ejemplo, sube los impuestos, o si la Reserva Federal tiene un ciclo de baja de tasas mucho menos agresivo. Entonces, como comentarios generales, las valuaciones están altas y creo que las expectativas puestas en precios lucen optimistas. Y en esa relación riesgo-retorno es que yo digo, o tengo como 3 bullets que vengo repitiendo hace bastantes. En algunos meses tuve razón, la mayoría estoy equivocado porque el S&P sigue subiendo, pero bueno, trato de ser honesto y decir, bueno, los 3 bullets que yo vengo repitiendo, pero por un tema de evaluación y riesgo-retorno es, yo prefiero la renta fija que la renta variable. Al típico portafolio 60-40 yo lo invertiría en 40-60, 40 equity, 60 renta fija. Un poco, bueno, lo que dije antes, prefiero estar más bien benchmark o corto en términos de duration y no estar tan largo en lo que es la curva soberana. Y en esto, estas expectativas que veo en el mercado, estas valuaciones, prefiero mejorar la calidad crediticia de las carteras. Es decir, prefiero priorizar aquellos instrumentos que son investment grade respecto a los high yield, porque entiendo que este nivel de evaluaciones en algún momento se va a corregir y en esa corrección prefiero estar un poco más precavido. Quizás un poco como decía Walter antes o un poco parafraseando a Walter, yo no soy táctico, soy más bien conservador quizás, y ahí trato de ser un poco más conservador en el armado del portafolio. Clarísimo, Juan. Bueno, viendo la hora y habiendo cubierto gran parte de los temas que teníamos para esta mañana, agradecerles, la verdad que por la claridad, por el compromiso, y agradecerles a todos los presentes y a la Universidad Siglo XXI por abrirnos las puertas de su casa por segundo año consecutivo. Y me animo a hacer alguna invitación. Dado que hay mucha gente de la industria financiera local que este año se han comprometido y han acompañado a Fundación 180, me animo a invitarlos a abrir este evento, a dejarlo ya institucionalizado en Córdoba, este tercer, cuarto, quinto encuentro financiero, en donde pueda tomar la posta cualquiera de los colegas locales invitando a analistas reconocidos de la industria financiera, pero sin perder de vista que esto no es otra cosa
de un evento de fundraising para Fundación 180. Entonces, creo que podemos combinar todo lo que implica el compromiso profesional, el valor profesional que nosotros agregamos a nuestras actividades con una tarea muy loable como la es la de Fundación 180. Así que si no se acercaron todavía, ahí está Leti, que es simpaticísima, pueden conversar con ella y les cuenta cómo colaborar con ellos. Muchas gracias, Leti, muchas gracias, Juan, Walter y a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A todos. Finalizado este primer panel, invitamos a todos afuera en el hall de ingreso y un pequeño coffee break. Dos recomendaciones importantes mientras van saliendo. Primero, aquellos que no llegaron a acreditarse al inicio lo pueden hacer ahora para después recibir todo el material. Y en segundo, que estén atentos a las indicaciones de reingreso a la sala porque tenemos que ser súper estrictos con el comienzo de la entrevista del doctor Cágalo. Así que bueno, muchas gracias.